Hola amigas, amigos, una vez más con todos ustedes aquí en Te Quiero Verde, un programa del sábado habitual en las ondas de Radio Satélite 100.7 FM aquí en Ventanilla entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde con esta revista ambiental que les llevamos a sus hogares en estos momentos de confinamiento, por supuesto, y de repente, en algún caso excepcional, a algunos de los que nos estén escuchando ahora, sobre todo en este distrito y en los cercanos, en el Callao, en Puente Piedra, en Ancón, etcétera, que esté trabajando en alguna de las labores que estén autorizadas, sobre todo en los temas sanitarios, ¿verdad? Que tanto tenemos que reconocer en este esfuerzo que hacen nuestros compatriotas para cuidarnos en temas de salud. Y eso es lo que quiero darles, un abrazo bien caluroso y decirles que estamos, como todos los sábados, atentos a llevarles información sobre medio ambiente y ecología. Nos pueden seguir, como ustedes saben, están haciendo ahora en directo a través de las ondas de Radio Satélite y también de su página web www.radiosatélite.pe, donde nos pueden entonces, por supuesto, escuchar desde cualquier parte del mundo. Este programa, como todos los anteriores, ya saben, lo subimos a YouTube inmediatamente y ahí entrando en tequieroverde.com o en el YouTube directamente pueden encontrar no solamente este programa que ya está subido, sino también los anteriores que semana a semana vamos haciendo para llevarles, como decía, información y entrevistados de primer orden en tema ambiental y ecológico. Y este esfuerzo siempre apoyado, como no, por Refinería La Pampilla del Grupo Repsol. Como empleado de Repsol, he podido apreciar de cerca los proyectos de inversión más importantes, con el fin de modernizar Refinería La Pampilla y propiciar así el desarrollo del Perú. Repsol da empleo directo a más de 3.000 personas en el Perú. Presente desde hace casi 20 años, Repsol sigue renovando su compromiso con el futuro de todos los peruanos. Repsol, inventemos el futuro. Vamos a hablar hoy sobre las playas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por muchas razones. En primer lugar, porque el Perú tiene 3.000 kilómetros de costa. Son ecosistemas muy importantes y tenemos que volver a valorar esa cercanía a la naturaleza de otra manera, cuando nos desconfinemos y entremos en una nueva normalidad que yo llamaría anormalidad, ¿verdad? A la que tenemos que acostumbrarnos. Y también vamos a tener en el programa la visita de Ernesto Raez, un gran amigo y ecólogo, una de las figuras realmente para mí, personalmente, más representativas de lo que significa el llevar al sector académico, a las universidades y al público en general una visión de lo que es la ecología real y concreta en nuestro país y en el mundo. Pero sí les adelanto que tenemos ahora ya en la siguiente entrevista a dos personas relacionadas con las playas, de ProPlayas. Muy bien, ya estamos aquí en la primera entrevista del programa de hoy. Como ya les prometí a todos, vamos a hablar sobre el tema de las playas en general, más aún cuando vamos a salir de este desconfinamiento, no solo en el Perú, sino progresivamente en diferentes países de nuestro hemisferio, de Latinoamérica y de todo el mundo. Por eso es muy grato tener hoy a dos invitados. Uno es un gran amigo de hace mucho tiempo, él es Roberto Cañamero, él es el presidente de esta genial institución. Digo genial porque es una asociación sin fines de lucro, Ecoplayas, que se ha dedicado durante muchos años y continúa dedicándose al cuidado de nuestras playas, ¿no? Y también tenemos el gusto de estar con un representante de una gran federación que se llama ProPlayas. Él es el doctor Camilo Botero, que estamos desde Santa Marta, Colombia, nos acompaña. Esto es lo bueno que tenemos ahora mismo con el Internet, que podemos contactar con cualquier persona en el mundo al mismo tiempo. Y él es un especialista en el tema de playas y también de gestión costera. Él es doctor justamente en la Universidad de Cádiz, en España, en gestión costera y de puertos, máster en ingeniería de puertos, pero sobre todo y docente, investigador y un enamorado, evidentemente, de las playas. Así que bienvenidos a Te Quiero Verde, a los dos, a Roberto y a Camilo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alberto. Sí, gracias, Alberto, por la invitación. Roberto, vamos a hacer una introducción, de todas formas, también a Camilo, si te parece, puesto que tú me lo has propuesto. Claro. Cuando hablé contigo me dijo, volvemos con él, porque Ecoplayas forma parte de esta red iberoamericana que se llama ProPlayas, ¿verdad? Que hace muchos años. Exacto. Cuéntanos qué es ProPlayas, para que la gente lo sepa. Rápido. Bueno, yo quisiera decir que fuimos fundadores en el año 2007 de la organización ProPlayas, allá en Tulum, en México. Hoy la sede está en Santa Marta, Colombia, y yo quiero cederle la palabra a mi colega y compañero de la red, quien es director coordinador de la red ProPlayas, y cuya sede está en la bellísima ciudad de Santa Marta, en Colombia, en el Caribe colombiano.
Por favor, Camilo, explícales un poco a los radioescuchas y televidentes qué es la red ProPlayas y qué es este documento que hemos producido en el marco del COVID-19. Muchas gracias, Roberto Alberto. Sí, la Red Pro Playas, ante todo, es una plataforma de intercambio. Como red, por eso nosotros hemos siempre, desde la fundación, de hecho, que Roberto estuvo ahí en Tulum en 2007, se ha planteado que en América Latina tenemos una cantidad enorme de playas, tenemos un potencial grandísimo, pero lastimosamente tenemos la costumbre en América Latina de siempre estar esperando que nos vengan de otros lados a decir cómo manejar nuestras cosas. De manera que en el 2007 se dijo, creemos que nosotros podemos también manejar las cosas a nuestro modo, pero necesitamos intercambiar, necesitamos saber cómo lo hacen en un sitio, cómo en Argentina puedan intercambiar con Cuba, y en Cuba con Perú, y Perú con México, y México con Colombia. Y en esas se empezó a crear esta red, que es de nacimiento latinoamericano inicialmente. En el 2011 entonces se hace un evento en Colombia en el cual yo tengo la oportunidad de ser el anfitrión, y entonces en ese evento llegaron, pues tenemos profesores de muchos otros lados. Ahí es cuando entra España y Portugal, entran también a la red, y decidimos que es iberoamericana, o sea, la abrimos también a la península ibérica. Y eso ha venido creciendo, creciendo. También para el 2011 decidimos que la pequeña red de amigos se estaba convirtiendo en una red mucho más grande, de manera que decidimos crear una estructura como tal, como organización. Somos 59 grupos de trabajo en este momento en 16 países. Pensamos que se está cambiando un paradigma del siglo XX. El siglo XX, paradigma, después de 2 guerras mundiales, de una cantidad de asuntos, era la competitividad. Y todos lados nos decían competitividad, productividad. Eso es lo que toca hacer. Pues bueno, en el siglo XXI el paradigma ha cambiado y parece que el punto de quiebre es el COVID, es la COVID, porque la enfermedad es la COVID, y es la colaboratividad. Ese debe ser el nuevo chip que tenemos que traer. Además, a todos los niveles, a nivel empresarial, a nivel del Estado, a nivel de la sociedad civil, a nivel académico, porque también hay mucha competitividad en el sector académico, tú conoces, ¿no? Así es, así es. Al revés, creo que es el momento de ser generoso, más generoso que antes, porque también había que serlo siempre, porque si no, no es que no solo vayamos a sobrevivir, sino que perdemos la oportunidad, ¿verdad?, de mejorar las cosas en relación a cómo las hemos hecho. Que en ese sentido es lo que me anunciaba antes Roberto, y por uno de los motivos principales por los que quiero compartir este momento con ustedes y con los oyentes, no solo de Ventanilla, sino todos los que nos escuchan a través de la red, es este protocolo que han creado para un desconfinamiento, un pro-COVID, ¿verdad? ¿Qué es lo que encierra, qué es lo que ustedes nos ofrecen, digamos, a todas las sociedades de los países como idea para volver otra vez a encontrarnos con las playas, con las costas, de otra manera? ¿Cuál es la idea? Cuéntanos. Bueno, si me permite, Camilo, claro, sí. Quiero indicar que el protocolo ha sido hecho con cierta urgencia por la red, porque el hemisferio norte entra de vacaciones y uno de los elementos más fuertes de pérdida va a ser justamente el turismo de sol y mar. Esta preocupación es la que creó el documento con 40 expertos que han participado ahí. He tenido el orgullo también de poder participar con una nota en el documento, en esta monografía. Y entonces lo que se pretende realmente es ofrecer ciertas recomendaciones técnicas, científicas, para que las playas puedan volver a funcionar y que el hemisferio norte, hablo en la parte de Latinoamérica, en este caso que es la parte de Riviera Maya en México, el Caribe, vamos a decirlo así, ¿no? La parte de Baja California en México, el Océano Pacífico, la misma Santa Marta, San Andrés, hablamos de Cuba, hablamos de Dominicana, el Bávaro y todo esto, Varadero, y entonces son los lugares donde la gente de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, viene a veranear, y bueno, pues esto va a ser un desastre. En lo tocante al Perú, básicamente es Piura y Tumbes, la parte norte nuestra tropical, y que ya está pegada a Ecuador, ¿no? Y entonces, lo que se quiere también es que estos hoteleros y estos municipios, pues, tomen algo de participación, sobre todo en el turismo interno, ¿no? Y entonces hay algunas recomendaciones muy puntuales, que yo la dividiría en dos, y quisiera nuevamente cederle la palabra
a Camilo, Ujú. porque una de las recomendaciones es de corte gerencial, o sea, cómo gerenciar la playa. Eso ¿Ya? es. Entonces, yo quisiera cederle a Camilo que él explique un poco cuáles son las recomendaciones, muy cortito para no hacerlo muy largo, que explique cuáles son las recomendaciones referentes a la gestión propiamente de la playa. Y luego Sí, yo pudiera completarlo refiriéndome a algunos elementos, digamos ya, más locales. del trabajo del terreno, ¿no? Sí, sí, Camilo, perfecto. por favor, te cedo la palabra. Sí, Camilo, antes de hablar, Dime. yo quería puntualizar algo que ha dicho que es interesante, el tema de gestión de las playas, ¿no? General, eso es todo un mosaico muy diferente, porque hay algunas empresas que están colaborando con las municipalidades, porque generalmente entiendo que las playas, la responsabilidad de gestión es de las municipalidades, ¿verdad? ¿O me equivoco? En general, en toda Latinoamérica, Camilo. Sí, en términos generales, sí, hay diferentes figuras jurídicas en cada país. Especialmente, te voy a colocarte dos ejemplos que conozco absolutamente bien, que son Colombia y Argentina. Muy Entonces, por bien. ejemplo, en Argentina tiene, la playa funciona como funcionan en Italia. Ellos, pues primero tienen las playas atlánticas, en Argentina son la mayoría muy, muy extensas. Fácilmente pueden tener 100, 200 metros de ancho. Entonces, como tienen esa área tan extensa, ellos suelen tener lo que ellos han denominado balnearios. Estos Claro, balnearios son como clubes dentro de la playa. De hecho, se paga por acceder a estos lugares. Se alquila en Mar del Plata, por ejemplo, puede costar más, incluso el doble, el mes de alquilar para el verano la caseta dentro del balneario que el apartamento con vista a la playa. O sea, en ya. realidad es, y entonces allá funciona con esas concesiones de los balnearios. Pero esa playa es pública, ¿no? Cualquier ciudadano de Italia o de Argentina puede ir a bañarse ahí o no. Relativamente, o sea, ¿Ah, pueden, sí? hay unas playas que son concesionadas y otras playas que son libres, se denominan playas libres, más que o sea, Ah, todas son públicas porque son propiedad pues de la nación, claro. pero unas son para uso exclusivo de los balnearios y otras son libres para cualquiera que quiera ir. Corrígeme, Roberto, pero en el Perú sí tenemos la legislación a favor de que todas las playas puedes entrar, no hay lugares privados, ¿no? ¿O sí? No lo hay. Las playas son 100% públicas. Cualquier persona puede acceder al balneario de Asia Por ejemplo. a, utilizando, que digamos es el más conocido, utilizando el camino libre, entra a la playa y Ujú, se puede poner su toalla y estar en medio de gente que tiene, digamos, residencias o departamentos muy caros, y él claro. puede estar al costado. Efectivamente acá la figura es otra, no es como en Argentina, o como en México también creo que hay esa figura de las Sí, concesiones. de hecho hay una investigadora que hace parte de ProPlayas, mexicana ella, Ulcia, se Ajá. llama Ulcia Urrea, ella de hecho hizo su tesis de máster en que hablaba de la privatización de facto, que es lo que comenta Roberto, que por ejemplo en la Riviera Maya, en casi todo México de hecho, se supone que todo el mundo tiene acceso, pero luego te das cuenta que para el acceso hay que pasar por entre un condominio, por entre un Sí, resort, y evidentemente no pasas porque ellos te dicen, usted puede ir a la playa, es claro. pública, pero mira a ver cómo llega. Te lo Y eso complico. genera, claro, y de hecho otra de las fundadoras de la red, de hecho yo digo que ella es la mamá realmente de la red, que es Gladys Pérez, ella de hecho fue la que convocó esa primera reunión en Tulum, que fue la reunión fundacional. Ya. Gladys lleva 20 años, ella es cubana, pero vive en México hace eso más o menos 20 años, y ella siempre ha sido como una adalid de este asunto de lo que pasa en México y en la Riviera Maya con esa privatización de facto de las playas, ¿no? Y me pregunto, a lo mejor alguno de los oyentes se lo pregunta, ¿cómo las condiciones van a cambiar? Porque el desconfinamiento va a permitir unas nuevas reglas en todos los sentidos de la sociedad, pero en este que estamos hablando específicamente, se puede aprovechar el momento porque me imagino que, como decía bien Roberto, y lo sabemos, en casi todos los países con turismo, la debacle es casi total. O sea, por ejemplo, España, que es una de las potencias turísticas mundiales durante décadas, está con Estados Unidos y Francia e Italia, ¿no? Como los cuatro Sí, países. España ha recibido el año pasado 82, 84 millones de visitantes, ¿no? Imagínense, pero ahora claro, mismo las cifras son trágicas. ¿No sería un así momento es. interesante como para aprovechar a poner el Claro, mosaico, organizarlo claro, mejor? y yo voy a retomar lo que tú comentas del momento con lo que ya nos decía algo Roberto de Perfecto. el libro. Que
les voy a contar un poco, en 2 minutos, qué pasó por qué ocurrió esto. En algún momento aquí en Colombia aparece en la prensa que de manera bastante sensacionalista dice que volvieron unos delfines a la bahía de Santa Marta, que es una bahía que tiene una marina deportiva, tiene un puerto multipropósito, en fin, entonces comenzó todo un movimiento mediático y la conclusión a la que llegamos, nosotros en ProPlayas tenemos un grupo de WhatsApp en donde estamos en contacto también, además de un grupo de Google de mensajes, y ahí dijimos con Alfredo, sobre todo, Alfredo Cabrera, que no deberíamos de estar contentos de que esté otra vez bien, porque eso quiere decir no que volvieron los delfines y que felicidad, lo que dice de fondo es que nuestra gestión ambiental en las playas es terrible. O sea, el mensaje en realidad no es bueno, el mensaje es malo. El mensaje es que lo estábamos haciendo tan mal, que en solo una semana ya la naturaleza dijo, no sé qué ha pasado con estos tipos, pero apurémonos y disfrutemos antes de que vuelvan. Antes de que vuelvan, exactamente. Es lo que es un mensaje. Entonces, que lo hemos hecho. Claro, y de ahí surgió entonces un debate en la red con relación a, bueno, pero sí, eso tiene sentido, pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí fue cuando dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. No tenemos mucho tiempo, sobre todo de Portugal nos dijeron, el 6 de mayo va a salir un protocolo nacional de cómo volver a las playas. Y sería bueno que como red dijéramos algo. Ya sonaban en Italia que iban a colocar unos cubículos de plástico, ya estaban sonando un montón de locuras y dijimos, no, como red tenemos que hacer algo, tenemos que decir algo, es el momento de aportar o para qué servimos como red. Entonces, yo les decía, en la red hay nodos académicos, hay de sociedad civil, hay empresas dentro de la red también, hay nodos de funcionarios públicos. Entonces lo que dijimos fue, vamos a hacer un documento y el que quiera, 1, 2 o 5 o 10, el que quiera, escriba en 2 páginas qué recomienda usted para en su país o en todo el continente, hacer ahora que estamos confinados y para ese regreso paulatino. Porque lo primero que llegamos a la que tenemos ya todos claros, creo, en todo el continente, es que no vamos a regresar a la normalidad. Primero va a ser gradual, o sea, esto no es que volvemos de golpe, va a ser gradual, ya está pasando en todos los países, hay un desconfinamiento localizado, pero además de eso, cuando volvamos, vamos a volver y va a haber otro paradigma en el turista y por tanto en el sector turismo tiene que ser distinto. Claro. Eso nos llevó entonces a crear un documento que tiene 2 grandes partes. La primera parte es una parte general que aplica, digamos, a todo el continente y que son unas recomendaciones generales. Son 16 recomendaciones, ¿cierto? En el cual de esas recomendaciones van desde, por ejemplo, resistir proactivamente la crisis económica. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en este momento el turismo paró a 0. ¿Sí? 0, o sea, no hay nadie. Y no sabemos cuándo va a volver. De un momento a otro, tú tenías tu actividad, además era la Semana Santa justo, exacto, y tú tenías pensado tu ahorro y desapareció. Entonces, lo primero es que hay que resistir. Entonces, esto es un mensaje a los gobiernos de, oiga, hay que apoyar, pero no a los grandes hoteleros. Estos seguramente tienen capacidad financiera para resistir. Pero, ¿qué hacemos con las pequeñas empresas? ¿Qué hacemos con los independientes que viven de la playa? Claro. A ellos hay que sostenerlos para que resistan, no simplemente desaparecerán como negocio. Pero no solamente hay que resistir dándole un subsidio. Los subsidios hoy en día tienen que ser con compromisos. Eso es. No es que yo te doy un dinero y tú te quedas en la casa y dices, bueno, ahora tengo en mi casa para ver Netflix. No. Te doy un dinero y tú te formas. Tú mejoras tu actividad. Tú piensas en sostenibilidad, piensas en calidad. Es un momento, entonces, una oportunidad para decir, yo te apoyo, pero vas a cambiar las reglas para que la cosa no vuelva a lo de antes. Claro, vas a mejorar, que es como la palabra central, ¿no? Totalmente. Las pérdidas van a ser verdaderamente estratosféricas, ¿ah? Sí. Estamos hablando de por lo menos 180.000 millones de dólares en lo que es turismo de sol y playas en el mundo. Es una cifra horrorosa. Claro. Sin embargo, es posible paliar algunas cosas porque, como dice Camilo, estamos tan mal que cualquier cosa que hagamos bien va a mejorar notablemente. Bueno. Entonces, ahí hay alguna medida de gestión inmediata que se puede comenzar. Así es. ¿No es cierto, Camilo? Por favor. Sí, es que de hecho, entonces ahí es donde viene el asunto que quería yo resaltar, y es que estas no son recomendaciones para cuando volvamos a la normalidad. Estas son recomendaciones centradas en 3 momentos.
primer momento en el que estamos, playas cerradas. Que estén cerradas no significan que no tengo que hacer nada. Significan que tengo que hacer cosas, pero no en la playa, pero sí para la playa. Entonces, hay una serie de recomendaciones de qué tengo que ir haciendo ahora. Por ejemplo, fortalecer la gestión pública y pero sobre todo la gobernanza de las playas. Esta reunión que tenemos nosotros tres ahora, también la puede hacer la Capitanía de Puerto, con la Alcaldía, con la Dirección de Turismo, incluso con los balnearios, y decir, bueno, señores, ¿cómo nos vamos a preparar? No estamos en la playa, pero sí que tenemos, mejor que no estamos en la playa, porque tenemos tiempo de pensar. A veces corremos tanto que no paramos a pensar. Entonces, hay recomendaciones para ahora. Hay recomendaciones también para el regreso gradual a la playa. ¿Cómo volver? Eso es. No podemos volver de que, ok, estamos otra vez a 15 de febrero y vamos otra vez todo el mundo igual. No, hay que volver con gradualidad. Hay que tener ahora la capacidad de carga, que muchas veces se ha hablado, pero ningún municipio se ha puesto realmente a hacerlo. Ahora decimos, si tuviéramos la capacidad de carga, sería más fácil. Ahora nos toca hacerla corriendo, sin turistas, de otra manera. Entonces hay que volver, hay que sectorizar la playa, hay que zonificarla, hay que colocar horarios, hay que separar colectivos. Todo eso viene en las recomendaciones del regreso gradual. Yo quiero ya decirle a los oyentes, porque estamos finalizando la entrevista, porque la verdad es que cuando son temas tan interesantes podríamos hablar durante horas. Yo soy el primero que aprendo mucho, de verdad, de mis invitados, ¿no? Pero como el tiempo siempre es limitante para dar la síntesis, lo que queremos dar. Este protocolo tan interesante porque está lleno de aportes, ¿no? De gente que conoce el tema, que además quiere que las playas estén mejor, que es lo más importante, gestores en realidad, está en su página web, ¿verdad? En ProPlayas o en el Facebook. Sí, sí, sí. Ya está pública, ya es pública, ¿no? Sí, más que por el Facebook, está en la página de ProPlayas. La página de ProPlayas es muy fácil. www.proplayas.org. Es así de simple. www.proplayas.org. Sí, org, ya está. Se entra a la página de ProPlayas y se puede descargar. El documento, de hecho, está en portugués y está en español. Está en las dos lenguas, completo, porque es iberoamericana, exactamente. Claro. Sí, solamente quisiera agregar algo. Adelante. Muy, muy importante. El tema es tener mucho cuidado con lo que van a hacer en función de desinfección de terrenos de agua y mar. Porque cualquier elemento químico que apliquen sobre la tierra, sobre la arena, o peor todavía, al mar, va a tener un impacto severo en la fauna, en la biodiversidad. Entonces, ayer justamente hablaba con un experto español, tú lo conoces, a Pedro Driosola, ¿no? de Canicas. Entonces, él me decía que en realidad el sol y los rayos ultravioleta son en este momento el único elemento probado que destruye virus y bacterias. Que haya mucho cuidado en evitar utilizar productos químicos, ¿no? O sea, cuando aplica con cribadora, con máquina cribadora, y van echando algún elemento, producto químico, mejor es que sea remoción del terreno y que los rayos ultravioleta actúen por su cuenta. Qué importante lo que dices, Roberto. Son 16 recomendaciones, pero hay otra parte del documento que son las contribuciones. Yo les contaba ahora, dijimos vamos a ver quién se suma y dimos una semana, de hecho ni siquiera 5 días para escribir. El que pueda en 5 días escribir algo, mándelo. Ya. Y eso es lo que vamos a incluir. Bueno, les cuento, son 30 contribuciones las que tienen, 30. O sea, además de la primera parte, con todas las recomendaciones, 30 grupos de expertos diferentes colocaron sus puntos de vista. Y además de eso, en la primera parte hay una cosa muy interesante que son los escenarios. Nosotros hicimos un ejercicio de prospectiva. Ya. Dijimos, venga, ¿qué puede pasar? Hagamos 3 escenarios. En economía, que se habla mucho de los escenarios con letras, que la V que baja y luego sube, la J invertida, en fin. Nosotros dijimos, no nos interesa la economía, nos interesa la playa y la actividad turística y recreativa alrededor. Y establecimos 3 escenarios. Un escenario pesimista, un escenario tendencial y un escenario optimista. Esos, de hecho, en el libro los pueden encontrar. Está la gráfica, un mapa conceptual del escenario, la descripción en general del escenario. Pero yo quiero como resaltar que estos 3 escenarios piensan muy rápidamente. El escenario pesimista es, vamos a volver a las playas, pero aterrorizados. Un exceso de temor
hacia el Un contagio. contacto, hacia cualquier cosa, y eso va a ser, se llama pesimista porque eso No no decía. solo va a cambiar la actividad turística, sino que nosotros siempre decimos que en turismo lo que vendemos son experiencias. Claro. Y si la experiencia mía es estar asustado, como si estuviera en una casa del terror, Mejor pues ya me no quedo en voy. casa. Mejor me quedo en casa, exacto. El escenario tendencial es, después de que pasa todo esto, los seres humanos hemos demostrado que no todos, pero muchos somos muy necios y no aprendemos de las caídas. Y hay una frase que me gusta mucho, dice que el problema no es caerse con una piedra, el problema es caerse 2 veces con la misma piedra. Entonces, el escenario tendencial es eso. Volvemos otra vez al turismo de sol y playa clásico, en resorts, supermasivo. Yo voy a tomar cerveza y a dejarla sucia. Es un escenario probable, que es continuar la tendencia. ¿Y el escenario optimista cuál es? El escenario optimista es que esto nos permitió aprender y decir, yo no voy a la playa porque es como ir a un centro comercial, como las playas de París que colocan en el Sena, que son totalmente artificiales. No, la playa es un ecosistema y tiene una cultura detrás, tiene también unos valores naturales y culturales, y yo voy a la playa a disfrutar el sonido de la playa, no el reggaetón. Voy a disfrutar la arena de la playa y sentir lo suave que está, no a que me coloquen ahí cemento. Entonces, ese escenario optimista es lo que nosotros queremos y las recomendaciones van pensando en lograr ese escenario optimista. Que en un año, en la Semana Santa del 2021, que esperamos volver todos a la playa, como solemos hacer en general en América Latina, volvemos y vemos otra playa. Es la misma playa, pero somos nosotros los que cambiamos. Son las actividades turísticas, las actividades recreativas que cambiaron. En un año podremos saber, yo los invito que no el 7 de mayo, justo, de pronto hablemos del 30 de abril, pero hagamos un análisis de nuevo un año después y veamos cuál escenario está. Y será una evaluación interesante, creo yo. Me parece muy bien tu oferta, Camilo. Ojalá lleguemos a un futuro venturoso para lo que tú acabas de decir. La playa es un ecosistema, como lo es la montaña, como es la selva, como es cualquier lugar que visitemos, ¿no? Y no es un lugar simplemente para esparcir nuestro ocio como nosotros queramos, sin respeto a ese ecosistema y sin respeto a los demás. Como tú acabas de decir, muchas veces has ido a la playa y te has tenido que comer o escuchar la radio a todo volumen del que está a 5 metros, ¿no? Esa falta de respeto. Yo quería finalizar ya la entrevista, porque no tenemos tiempo, Roberto, pero llevarlo, si te parece, al campo de nuestro país muy rápidamente. Ahora entramos ya en la temporada fría, es decir, ya en la época de playas a nivel general, en casi toda nuestra costa y en Lima, las ciudades con mayores número de habitantes, se cierra la playa, porque casi se cierra, no solemos ir, pero sí nos queda ahí un reducto muy interesante en el norte, ¿verdad? Como es Piura, Tumbes. Ahí podríamos hacer este ensayo que está proponiendo Camilo y la red, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar este momento del Perú para que, a lo mejor con un turismo interno, se pueda lograr este cambio, ¿no? Efectivamente, bueno, yo creo que para los municipios distritales y provinciales de Piura y Tumbes, el documento está puesto ahí en www.proplayas.org. Ya. Y cualquier cosa nos pueden llamar y nosotros con el soporte de los expertos de la red podemos brindar información científica para que las cosas vayan bien y podemos hacer un piloto entre julio y agosto. Exactamente. ¿No? En la primavera para la siguiente temporada de verano ya grande de la costa, ¿no? Y ahí colaborativamente pueden participar empresas, la municipalidad, la sociedad civil, aportando cada uno lo que sabe, el sector académico, porque nunca hay que olvidar esta pata de la mesa de la sociedad, ¿no? Que es el que se pasa mucho tiempo investigando, desarrollando, para luego poderlo aplicar, ¿no? A la realidad. Sería exactamente. Genial. De eso se trata. De eso se trata. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. De verdad que me encantaría pasar más tiempo, lo pasaremos en otro momento, más momentos muy pronto, espero, pero creo que ha servido a los oyentes de Te Quiero Verde, ¿verdad? Y a quien luego nos va a ver en nuestro YouTube de Te Quiero Verde, pueden encontrar este programa ya grabado para siempre, para que lo puedan bajar, porque hay información que se escucha una vez, pero que es muy interesante volverla a escuchar, ¿no? Para integrar lo que necesitamos ahora como sociedad, que es cambiar, ¿no? Evidentemente estamos ya demostrando que el sistema de desarrollo económico, o mejor, peor todavía, crecimiento económico a nivel global, pues no ha funcionado para todos y menos para nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces es el momento ideal para esta oportunidad de llevarla a cabo. Muchas gracias, Camilo, de verdad, desde Colombia, Santa Marta. Bien bonita tu ciudad. Muchísimas gracias muchas gracias por la invitación, un gusto, y nosotros en ProPlaya siempre dispuestos a colaborar.
Muchas gracias y gracias Roberto como siempre por tu presencia. Gracias Alberto, muchos éxitos, que sigan los éxitos con tu programa y gusto de saludarte también, Camilo. Gracias. Aprovecho para saludarse, claro que sí. Bueno, pues un fuerte abrazo y seguimos en Te Quiero Verde. Bueno, hay futuro, ¿no? Hay un futuro prometedor en cómo gestionar, ¿verdad?, esa vuelta al contacto con esos espacios naturales tan hermosos que nos ofrece la costa y sus playas. Vamos a pasar ahora a la segunda entrevista que vamos a tener el día de hoy y en la cual vamos a contar con uno de los, yo diría, más experimentados ecólogos del país, sin duda, por su trayectoria. Vamos a tener una entrevista con Ernesto Raez. Él es un académico, un científico, un biólogo, pero sobre todo es un hombre de campo, ¿eh? Ha dedicado muchos años de su vida y dedica, cómo no, a estar trabajando ahí, in situ, en lugares naturales, áreas naturales protegidas, comunidades, pueblos indígenas, ¿no? Y conoce muy bien realmente cuál es la visión del Perú en su globalidad. Yo le he traído de nuevo al programa porque creo que es una de las voces más autorizadas para explicar, además es académico, el profesor de universidad, y resume de una manera muy clara conceptos tan básicos como ¿qué es un virus? Porque aunque parezca mentira, todavía es probable que muchas de las personas tienen confusión. Digo parezca mentira porque estamos todo el día escuchando esa información en los medios de comunicación, ¿verdad? La pandemia, el virus, el COVID, ¿qué hacemos? Bueno, pues de repente hay a lo mejor dudas aún de qué es un virus, cómo se maneja y cuál es la relación que tiene con el reino humano y el reino animal, que es muy interesante. Con ustedes, Ernesto Raez. Bueno, estamos de nuevo aquí en Te Quiero Verde con nuestro segundo invitado del día, alguien muy especial, un gran amigo de hace muchos años ya, y realmente un estudioso de muchísimos temas relacionados con la ecología. No en vano, él es ecólogo, investigador interdisciplinario, es educador, y sobre todo ve los temas de ecología política, áreas naturales protegidas, pueblos indígenas. Es muy amplio el marco donde se desenvuelve Ernesto Raez, que es el invitado de hoy, y actualmente es consejero académico y docente de la Escuela de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bienvenido a Te Quiero Ver de una vez más, Ernesto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Amigas, amigos. La primera pregunta que quería conversar contigo y compartir con los oyentes, y que también hemos comentado previamente antes de esta entrevista, tú y yo, es que parece mentira, pero con todo lo que se está hablando del virus, coronavirus durante meses ya, todavía hay gente que incluso, digamos, es ilustrada, que tiene cultura y educación, que aún tiene dudas de qué es realmente ese organismo tan particular del virus, ¿no? Entonces, yo quisiera que tú nos explicaras en pocas palabras, como sabes hacer muy bien, a todos los oyentes, realmente qué es el virus, qué es un virus. Bueno, que no sepamos qué cosa es y no entendamos mucho la diferencia es un testimonio muy importante de la calidad de la educación que venimos recibiendo casi que en el mundo entero, ¿no es cierto? Pero bueno, un virus es como una partícula de polvo, es un ente material, tiene materia orgánica, material biológico, pero no es un ser vivo, porque no come, no descome, no se reproduce, no digiere, no respira, no tiene absolutamente ninguna función ligada a lo que es un ser vivo. Es como un mensaje en una botella, ¿no? Y la estructura de un virus, tú lo ves al microscopio electrónico, y es exactamente lo que te voy a decir. Es una botella, un receptáculo protector, ¿no es cierto?, que protege el interior del medio ambiente, y en el interior lo que hay es un mensaje escrito en código genético, en ADN o en ARN, ¿no? Y ese mensaje lo que dice es, así estoy construido, repíteme, replícame, ¿no? Toma, haz copias de mí mismo. Entonces, el virus ingresa a una célula cualquiera, una célula viva. Los virus son los entes biológicos más comunes de toda la biosfera, de toda la toda Tierra. La creación, se podría decir. Mira, hay 1.000 billones, o sea, 1.000 millones de virus solamente en nuestro cuerpo, como parte de la comunidad microbiana que convive con nosotros en nuestro cuerpo, como tú sabes. La mayoría de ellos, por supuesto, no nos hacen absolutamente nada, están ocupados infectando a las bacterias que viven con nosotros. O sea, que son hasta benéficos a veces. Bueno, sí, por supuesto, porque controlan bacterias. Una enorme cantidad de la mortalidad de las bacterias en el mundo es causada por los virus que atacan bacterias.
Pero bueno, llega el mensaje genético y todas las células, todos los seres vivos sobre el planeta, que son todos los que conocemos, tienen el mismo idioma. Todos los seres vivos compartimos exactamente el mismo idioma, el código genético. Cualquier célula puede leer el mensaje de otra, ¿no? Claro. Y el virus lo que dice es, aquí estoy yo, construye tantas copias como puedas de mí mismo, ¿no? Ya está. Entonces las células se ponen a repetir, hacer copias, miles de copias de la partícula viral. Eventualmente la célula muere desfallecida o reventada por la cantidad de copias que ha hecho y nuevos propágulos del virus salen a dispersarse por el mundo. A buscar otro encuentro fortuito. No puede controlar nada el virus con otro ser vivo que repite el proceso. Y ese es el contagio, y esa es la pandemia, y nosotros reaccionamos peleando contra esa partícula viral, la enfermedad, los síntomas, etcétera, ¿sí? Son producidos por nuestra propia reacción ante la infección. Incluso la enfermedad no es causada por el virus, es causada por uno mismo. ¿No es cierto? Entonces, la moraleja de todo es que somos los seres vivos los que nos transmitimos las enfermedades virales. Somos los únicos agentes que podemos recibirlo, propagarlo, repetirlo, llevarlo, traerlo, etc. Y no hay antibiótico, no hay sustancia que mate al virus porque el virus no está vivo. Exactamente. No puedes ponerle un veneno, ¿no? Gente que está sugiriendo tomar desinfectante y cosas por el estilo. Tú no puedes destruir algo que ya ingresó a tus células, ¿no es cierto? Destruir las células primero. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Lo único que nos queda hacer cuando nos da una gripe es meternos a la cama, tomar sopita de pollo con quión para fortalecernos y no debilitarnos durante la enfermedad y sentirnos mejor, tratar los síntomas, ¿no es cierto? Y esperar a que nuestro propio sistema inmunitario se ocupe de controlar la propagación. Esa es la clave. La clave siempre es estar reforzando nuestro propio sistema inmunitario, que desde que nacemos está en funcionamiento para poder combatir a todas las agresiones permanentes de diferentes partículas, ¿no? O sean vivas, y por eso personas que tienen debilitado su sistema inmunitario o que ya tienen un sistema inmunitario luchando contra algún problema previo, son tan susceptibles, ¿no? de morir con este virus que se nos ha presentado ahora, ¿no? Eso refuerza siempre la idea que mantenemos aquí, repetimos desde que comenzó esta pandemia, incluso antes, ¿no? Hemos hablado de ello, de que el virus en realidad no forma parte de ningún reino de la creación, porque no es un ser vivo, ¿eh? No lo podemos ubicar ni en el animal, ni en el vegetal, ni en el humano. En cambio, las bacterias, sí, las bacterias sí son seres vivos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Una bacteria es una celulita, ¿no? Tiene todo su aparato para comer, respirar, deshacerse de residuos, reproducirse, etcétera. Eso es una cantidad de organitos pequeñitos que le llamamos organelos que existen en toda célula. Y de hecho, nuestras células, las células de animales y de vegetales, son probablemente una conjunción, lo que le llamamos simbiosis, es decir, una convivencia pacífica de varias bacterias con capacidades diferentes que acabaron viviendo en un mismo compartimento, que son nuestras células. Es decir, todas estas relaciones, incluyendo las que tenemos los seres vivos con los virus, tienen muchísimos millones de años de existir. Los vertebrados y los virus están relacionados hace por lo menos 90 millones de años, hasta el punto que en nuestro genoma, en nuestros propios genes humanos, un 5 a 8% del ADN es ADN viral. Son virus que ya viven con nosotros y como parte de nosotros. Incluso cumplen funciones importantísimas, ¿no? Es increíble. Forman parte de nuestra propia estructura ya. Sí, la maduración de la placenta, ¿ok? Una cosa tan absolutamente humana en el proceso de tener un nene. La maduración de la placenta depende de genes de virus que ahora forman parte de nuestro propio genoma. Entonces, hablar de una guerra contra los virus y cosas por el estilo que se viene escuchando, es una tontería. Estamos hablando de luchar contra la misma vida que tiene una continuidad absoluta, que no se puede detener, ¿no es cierto? Y entonces, la gran diferencia son las conductas que nosotros tengamos respecto a todas estas cosas. Además, pandemias históricamente el ser humano ha atravesado, bueno, imaginemos, Bueno, la peste negra, la peste bubónica,
mató una tercera parte de la humanidad. Estamos muy lejos de esa situación ahora, pero sí es importante hacer una diferencia. Esta pandemia, la del SARS-CoV-2, es completamente diferente a todas las pandemias anteriores que ha vivido la humanidad. ¿Por qué? Porque está relacionada con condiciones que no existieron nunca antes, ¿no? Esta pandemia empieza en China, para empezar. La infección empieza en China y es aparentemente un virus de murciélago que acaba pasando a alguna persona. ¿Cómo pasa ese virus? Porque existen en China grandes mercados de fauna silvestre. Incluso esa fauna silvestre no es solamente extraída de China, es extraída de toda Indochina. Vienen animalitos desde Laos, desde Vietnam, a los mercados de China. Y hay granjas de animales silvestres, grandes concentraciones de animales silvestres. Una de las grandes diferencias de esta pandemia con todas las otras es que los seres humanos hoy en día nos hemos habituado a tener grandes cantidades de animales concentradas, produciéndose y reproduciéndose, y por lo tanto muy fácilmente se puede pasar una enfermedad de un animalito a otro porque están tan concentrados que son nuestras granjas. ¿Okay? Granjas de miles de animales nunca antes hemos tenido en la historia de la humanidad. Entonces eso facilita la propagación de cualquier elemento patógeno, viral. Lo siguiente es que nos hemos acostumbrado a comer mucha carne, y entonces súbitamente animales que son mucho más parecidos a nosotros que una planta, están en contacto muy cercano con nosotros. De hecho, nos los metemos a la boca y nos los tragamos. Tercero, estamos ingresando a los espacios naturales en gran cantidad para buscar estos animalitos. Estamos destruyendo sus espacios naturales, ¿no es cierto? Deforestando, etcétera, y quedándonos a vivir allí en grandes cantidades. Las altas concentraciones humanas también funcionan de la misma manera. Es en las ciudades, es en New York, ¿no es cierto? Es en Milán, donde Wuhan es una ciudad de cientos de miles de personas, es enorme, es enorme. Es en estas ciudades donde se producen estos brotes epidémicos. Entonces, nunca hemos vivido tan juntos los seres humanos en tantas cantidades. Todos estos elementos, desde nuestro ingreso masivo a los sistemas silvestres, a los bosques, a las praderas, etcétera, quitándole casa a los animales silvestres y obligándolos a vivir en nuestras casas y acercarse a nuestras casas, hasta los viajes transatlánticos, todos estos elementos juntos solo han ocurrido en este momento de la humanidad. Esta es una pandemia de la era contemporánea. Y además existe otro elemento interesante o importante. Estamos en la era de la comunicación global, casi inmediata, y eso permite conocer lo que está pasando en cada rincón del mundo en ese instante, lo cual te da una conciencia global del asunto y de alguna manera te sumerge en una situación más caótica, si se puede decir, que cuando sucedía no solamente la peste que tú citas, bubónica, sino antes, con los romanos y antes, yéndonos quizá un poco al comienzo de esta historia, que es cuando comienza la agricultura, ¿verdad?, el ser humano, en las primeras civilizaciones, y alrededor de la agricultura ya comienzan a aparecer los primeros animalitos, ¿no?, los primeros chanchitos o gallinitas, ¿no? Y ahí comienza el contagio, ¿no?, ya con animales llamados domésticos, pero llega un momento tan terrible, porque es terrible, un animal salvaje, perdón, silvestre, no debería estar en un mercado, ¿verdad?, o atrapado. No, para nada. Mira, justo tú acabas de mencionar algo clave. Tenemos miles de años de domesticación de animales, ¿no es cierto? Y hemos domesticado con éxito unas 20 especies máximo, ¿no es cierto? Ya. Vacas, cabras, cerdos, gatos, perros, sabe Dios. Esos son los animales que hemos conseguido domesticar con éxito. De miles de especies que existen. Hay un motivo por el cual la gran mayoría de animales no conviven hoy en día con nosotros de manera masiva. Y es que no son adecuados para ser mascotas, ni son adecuados para criar. Claro. Y uno de los motivos es que traen enfermedades, ¿no? Si tú multiplicas la cantidad de animales que te comes y con los que convives cercanamente en grandes cantidades y encima concentras a la gente, simplemente lo que estás haciendo es un brebaje destinado a producir lo que estamos viendo ahora. Sí, qué interesante, porque eso
nos lleva a ir cambiando progresivamente nuestra conciencia, ¿verdad? Del futuro que nos espera, de una anormalidad que nos espera. Porque yo cuando a veces escucho la vuelta a la normalidad, ¿cuándo será? Yo digo, no, disculpen, pero estamos casi todos de acuerdo ya, me imagino que tú también, de que lo que nos espera ya no es la normalidad de antes, porque no puede ser, ¿no? Entonces... Mira, es muy interesante porque la normalidad es algo muy terco, ¿ok? El ser humano, somos seres de hábitos, y uno no ve cuándo volver a hacer lo que solía hacer y vivir como solía vivir y así sucesivamente, y eso uno lo está escuchando mucho. También últimamente, yo veo como dos mundos en este momento entre los seres humanos. Aquellos que están echando toda evidencia por la borda, se niegan a aceptarla, se niegan a reconocerla, incluyendo líderes mundiales como Bolsonaro en Brasil o como Trump en Estados Unidos, y aquellos que dicen, bueno, esta evidencia de que hay defectos, debilidades, problemas severos en nuestra sociedad contemporánea que necesitan ser resueltos o vamos a tener este tipo de cosas a cada rato, ¿no? ¿Qué cosas hacemos? Hay ese otro grupo de personas. Personas que están empezando a abrazar el cambio, y claro, abrazar el cambio es abrazar la incertidumbre, ¿no es cierto? No sabemos cómo va a ser el futuro y solo nos podemos imaginar cómo debe ser. Y personas que dicen, no, no podemos cambiar, tenemos que regresar a lo anterior. Denme mi mundo como era. Lo terrible es que ya no hay retorno. Sí, pues. Hemos cruzado el punto de no retorno. Ya el cambio climático, por ejemplo, ya está ocurriendo. Solamente va a hacerse más intenso progresivamente. Entonces, nadie tuvo la voluntad de establecer la pandemia. La pandemia ocurrió porque todos los factores se juntaron. Sí. Y los científicos venimos avisando que estos factores se iban a juntar hace varias décadas. Sí. Simplemente la normalidad nos condujo a no hacer caso a las advertencias. Claro. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No? Continuar poniendo el dedo frente al sol o asumir, sí, la verdad es que algunas cosas deberían cambiar, cuáles cambiamos para que beneficien a más personas y para que nos den más seguridad y mejor calidad de vida, y cuáles pueden permanecer, cuáles deberían permanecer. Exactamente. Los científicos vienen también avisando hace décadas ya, además en este grupo, ¿verdad?, de cambio climático, intergubernamental y demás, de qué es lo que se avecina con las consecuencias del cambio climático, ¿no? Y generalmente se acierta porque ya los datos son tan concluyentes que va a ocurrir lo que va a ocurrir más tarde o más temprano, o más temprano que tarde, ¿verdad? Entonces, ahora es el momento, como tú bien dices, y yo lo comparto, de ver qué estructura debemos fortalecer y qué debemos cambiar. Porque, por otro lado, la historia de la vida, y formamos parte de la vida nosotros, a veces al vivir en grandes ciudades y construir civilizaciones maravillosas con adelantos tecnológicos, pensamos que estamos desinsertados de la vida, del planeta, de la naturaleza. Así es. No es real. Nos hemos acostumbrado a pensar que la naturaleza está por allá y nosotros estamos por acá. Y nosotros somos de diferente naturaleza al resto de la naturaleza. Y lo que está demostrando el virus es que la unidad de la vida es absoluta y es independiente de nuestra voluntad. Exacto. El mensaje en la botella está en el idioma que entienden nuestras células y eso eso demuestra que somos una sola forma de expresarnos que puede ser múltiple, es aparentemente diferente, ¿no es cierto? Las formas son distintas, pero las bases son exactamente las mismas. San Francisco de Asís decía, hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, hermanas Aves. Sí. Hermano virus, habla nuestro mismo idioma, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de destruirlo, no puedes, tienes que aprender a convivir con él y evitar las peores consecuencias de su existencia. Y todo está en nuestras manos, el 100% está en nuestras manos. ¿No es cierto? Por eso esos mensajes... Como por ejemplo, la educación. Empezamos conversando de eso. La educación que recibimos desde el colegio y desde las casas debería prepararnos para entender la diferencia entre un virus y una bacteria y actuar en consecuencia. Esto es una cosa sencilla de explicar. Sí, pues. Y un niño lo entiende. Al toque. Deberíamos habituarnos a entender que si la evidencia me muestra algo, yo debo cambiar mi comportamiento con respecto a la evidencia. Yo creo que algo ha quedado demostradísimo y es que educación y salud son necesidades básicas y fundamentales
y no se puede lucrar con ellas. Tú no puedes sustentar en la idea del lucro, ni la educación, ni la salud. Tienes que sustentarlas en la base de saber cómo vivir, educación, y saber cómo no enfermarte, salud, ¿no es cierto? Entonces, hay otro elemento más, que es que tiene que ser mucho más comunitaria, tanto la educación como la salud, mucho más cooperativa, mucho menos competitiva. ¿No es Más cierto? colaborativa, buscando la equidad, ¿no? Porque la equidad es la armonía que rige, ¿no? La convivencia. Y Y cuando hay un caso de salud, todos colaboramos para resolverlo, ¿no es cierto? No es que Claro. alguien busca sacar ventaja y te empieza a vender el alcohol 10 veces más caro, ¿no? Exacto. En la historia de la humanidad hemos cambiado muchas veces. Esta Sí. no es el capitalismo y etcétera, y la globalización no son la única forma de vida humana. En nuestra vida cambiamos mucho y las canas que ya cargamos, los que pasamos de 40, son el testimonio valioso de que hemos vivido, ¿no? Claro. La gente le tiene temor a la vejez. Y yo siempre digo, bueno, la única forma de no llegar a viejo es morirte a los 20 años. Claro. Y es un mal prospecto. Es una mala idea, ¿no Como es cierto? Morirse a los 20 años. Entonces, yo cargo mis canas con mucha alegría, porque son el testimonio de que he vivido. Ahora, lo triste es llegar a viejo y ser el mismo tarado que era uno a los 20 años, ¿no es cierto? Pero yo no comparto en absoluto, para reforzar la idea con nuestros oyentes, de que esto es una guerra contra el virus. Eso es absurdo, como acabas de decir. Y eso hay que sacarlo de nuestras mentes. La guerra es lo peor que hace el ser humano, es matarnos entre nosotros. Eso no puedes... lo que es una saga humanitaria, profundamente humanitaria y solidaria, pensemos en las enfermeras, en los médicos, en los policías, la gente que está atendiendo, poniendo en riesgo su vida para atender a otros que además son desconocidos. No puede haber nada más solidario que eso. Y esto entonces no es una guerra, es exactamente todo lo contrario. Exacto. Es una comunidad de paz que está enfrentando en comunidad un desafío que afecta a todos, ¿no? Es exactamente lo contrario de una guerra. Esto es una lucha por la vida, ¿no? Y luego el otro mensaje que hay también, que primero la salud y luego la economía, para justificar las medidas. Primero la salud y luego el arte, por ejemplo, ¿no? Primero, no pues, todo está relacionado, porque yo digo, ¿cómo va a haber salud? Primero es la salud, si no tienes una economía que, como tú decías al comienzo, fortalezca de una vez ya los cimientos para que la tengamos. De ahí parte todo y ahí regresa todo. La economía, que es la producción de los bienes que nos permiten vivir, ¿no es cierto? Está en la base de toda sociedad humana. Claro. Tú haces la economía antihumana y vas a tener los efectos que estamos teniendo. Hospitales que no tienen suficiente capacidad. Mira, recordemos lo siguiente. Nace en China este problema y China es una dictadura. Sí. ¿Ok? Es un lugar donde el primer mandato de esa sociedad no es el ser humano, no es la persona humana, no es el bienestar y la libertad de la persona humana. Es el partido de gobierno, que tiene que quedar bien. Y entonces ahora estamos comprobando que durante semanas se tardaron en avisar y eso contribuyó a la propagación, porque controlaron la información, ¿no es cierto? Como suelen hacer habitualmente los partidos únicos, en cualquier país. Exactamente. Y también se controla la información cuando dices, primero la economía, ¿no? Y no le voy a hacer caso a esta información o le voy a decir a la gente que es una gripecita, como dijo el señor Trump semanas atrás, que es criminal, claro. ¿No es cierto? O como ha dicho el señor Bolsonaro, han dicho, señor Bolsonaro, están muriendo miles de personas, y dice, ¿y qué? El país no puede parar. Claro, ¿no? O ingenuamente el país no puede parar. Claro. Ese tipo de reacciones son insensatas. Y son insensatas, ¿no es cierto? Porque un ser humano, ya que tiene inteligencia, ¿qué demuestra que tienes inteligencia? Que reaccionas a tu entorno, que reaccionas a la evidencia, ¿no es cierto? Que buscas protegerte a ti y a los tuyos. Y cuanto más amplios son los tuyos, cuanto más gente y más seres son considerados los tuyos, más inteligente eres. Para ir finalizando un poco la entrevista, no quería dejar de hacer notar lo que tú comentabas anteriormente, que comparto. El ser humano, lamentablemente, ha invadido espacios naturales donde vive la fauna salvaje o silvestre, tranquilamente, por caminos tan terribles como la deforestación, que es uno de los más sencillos que hay. Yo
esto me obstaculiza para hacer lo que sea. Lo borro del mapa, pero claro, esos seres vivos al final tienen que ir a algún lado. Y lógicamente los supervivientes vienen a ti y te vienen con nuevos virus, que es lo que va a ocurrir, ¿o no? Ahora, nosotros hemos convivido con los animales silvestres desde el principio de la historia y desde el principio de la humanidad. Por eso es tan importante recordar que no es de eso de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Los pueblos indígenas viven en medio de la selva y no nacen pandemias de allí. Son estos procesos modernos de ingreso masivo, ¿no es cierto? De destrucción masiva de ecosistemas que deja huérfanos de hábitat a miles de organismos, los que producen las condiciones que conducen a estas pandemias, ¿no? Bueno, Ernesto, pues muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en Te Quiero Verde. Y es un placer, ¿no? Conversar contigo. Y nada, que todo nos vaya lo mejor posible para afrontar esa nueva época que nos espera, de esa anormalidad, ¿no? Que nos puede llevar a un camino diferente en la mejora de la convivencia con el planeta Tierra, ¿no? Que es lo que esperamos. Es lo que todos, ojalá, deseamos. Un abrazo muy fuerte, virtual, a ti y a quienes nos oyen y ven. Bueno, espero que, como siempre digo, les haya gustado este enfoque que hemos ofrecido hoy, este doble enfoque, el reciente con Ernesto Raez hablándonos de los virus y demás, y también el que tuvimos al comienzo del programa con los amigos de ProPlayas y esta visión, ¿no? De cómo tiene que ser nuestra vuelta al mundo natural, que sin duda debe cambiar, debe ser progresivamente muchísimo más amigable porque nos conviene a todos. El ser humano es una especie que es la que tiene mayor nivel de conciencia en todo el planeta y es importante que la ejerza de una manera armónica, con equidad y con respeto a toda forma de vida. Si eso no sucede, como lamentablemente nos ha sucedido, esta agresión al planeta nos pasa factura y nos la va a seguir pasando. Así que aprovechemos esa oportunidad. Sigan en contacto con nosotros. Entren a nuestro Facebook, entren a Te Quiero Verde Perú, nuestra página, donde pueden ustedes conversar con nosotros. Y, por supuesto, no dejen de decir a todos que aquí hay un espacio en esta radio satélite del distrito de Ventanilla que semana a semana lleva esta información, espero, a entrevistados interesantes y de altura, y que siempre está tratando de construir una ciudadanía ambientalmente saludable y sostenible, porque es la base de nuestro futuro, sin duda alguna. Un futuro que nosotros creemos que puede ser muy venturoso, pero que va a ser muy exigente con estos cambios, y en los cuales vamos a tratar de participar con todo gusto, nosotros y con nuestros aliados, que es Repsol, Refinería La Pampilla, y también Radio Satélite, que es nuestra casa desde hace muchos años y que permite justamente eso, esta interrelación con todos ustedes. Un fuerte abrazo, hoy día sábado 9 de mayo, y esperándoles la semana que viene, que por favor vuelvan otra vez a contactar con nosotros en vivo el próximo sábado de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Un fuerte abrazo de Te Quiero Verde. Como empleado de Repsol, he podido apreciar de cerca los proyectos de inversión más importantes, con el fin de modernizar Refinería La Pampilla y propiciar así el desarrollo del Perú. Repsol da empleo directo a más de 3.000 personas en el Perú. Presente desde hace casi 20 años, Repsol sigue renovando su compromiso con el futuro de todos los peruanos. Repsol, inventemos el futuro.